Aleluya, 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 aleluya. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. Al escuchar la primera lectura, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, aparece la discusión como habíamos platicado. Cuando a Cristo empiezan a calentarse los ánimos para poderlo matar, fue todo por haber curado a un paralítico. Entonces, al curar al paralítico, ahí comenzaron los problemas. Lo que hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, pasó lo mismo con Pedro y Juan. El problema es haber curado a un paralítico que estaba a la entrada del templo de Jerusalén, llamado en la puerta llamada La Hermosa. Y sucedió que les pidió limosna. Pedro dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y el hombre, aquel de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Decíamos que como no se les despegaba aquel hombre que antes había sido paralítico, todo el mundo los miraba y entonces preguntaba: ¿no es ese el paralítico de nacimiento? Y ahora, ¿cómo es que camina? Y empezó la inquietud. Hemos escuchado en la primera lectura que hasta ese momento se les habían unido más de 5,000 hombres. Conversión. Entonces les molestó a las autoridades. Su problema era ver cómo la gente seguía a aquellos hombres que anunciaban que aquel Jesús que había muerto en la cruz ahora estaba vivo, que había resucitado. Y es el problema que se encuentran ahorita.
Han ido el Sanedrín y todos aquellos que dice que es la guardia del templo, los soldados del templo, los que custodiaban el templo de Jerusalén. Y han ido los familiares, las familias que pertenecían al consejo religioso, el Sanedrín, en el pueblo judío. ¿Cuál es el problema? Viendo cómo Pedro y Juan los sigue la multitud y la gente los escucha. ¿De qué habla Pedro? Pedro habla de su propia experiencia del encuentro con Cristo. Habla de ese Jesús vivo y resucitado, de ese Dios que está vivo, que ellos mataron, pero que ahora está vivo. Eso les molesta a ellos. Más y más gente se les van uniendo. Por eso aparece que son más de 5,000 hombres. Los rodearon y les hacen una pregunta. A ver ustedes, ¿con el poder de quién o en nombre de quién están haciendo todo esto? Recuerden que esa pregunta se la habían hecho a Cristo. A ver tú, ¿con qué autoridad haces todas esas cosas? Cuando Cristo sacó a los vendedores del templo, se les dejaron ir todos los líderes religiosos para poderlo cuestionar. Y no pudieron. Le preguntaron y Cristo les contestaba, pero no podían refutar a sus respuestas. Lo mismo pasa con Pedro. Va a contestar Pedro, pero ¿por qué contesta Pedro? ¿Por qué no contesta Juan? No olvidemos que Pedro es el jefe de la iglesia. No olvidemos que San Lucas, que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, quiere resaltar la figura de la autoridad del primer papa, Pedro. Por eso, Pedro es el que siempre habla, Pedro es el que actúa, pero para poder hacer resaltar la autoridad que tiene Pedro sobre las primeras comunidades cristianas que son la iglesia. Por eso dice que lleno del Espíritu Santo empieza a decirles, ¿en nombre de quién? Miren, y empieza a decir Pedro, a ese Jesús al que ustedes crucificaron, al que murió, está vivo, ha resucitado. Con eso se da testimonio para todos entender que existe la resurrección. Cristo es nuestra esperanza. Por medio de Él, que ha resucitado, entendemos que existe otra vida, la vida eterna. Por lo tanto, en nombre de Él, hacemos todas las cosas. Porque, así como está escrito, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esa piedra angular que desecharon los constructores, ustedes son los constructores, pero ustedes rechazaron esa piedra. Y la piedra angular, la que sostiene todo, la que le da sentido a todo, ese es Cristo Jesús. Y ustedes lo mataron, pero Él está vivo, ha resucitado. Pues en nombre de Él, nosotros hacemos todo esto. Por eso decíamos que los milagros, la Virgen María, los ángeles y los santos, no son los milagros que ellos hacen. Ellos no hacen milagros. Los milagros son por voluntad del mismo Dios, que se basa mediante ellos como intercesores para bendecir a los hombres. O sea, Dios todo lo que hace, lo hace para bien nuestro. Así es de que los santos, la Virgen María, los ángeles, los santos, son intercesores ante Dios por nosotros. Y los milagros los hace Dios, es su voluntad. Si yo le pido un milagro a la Virgen María y le digo, no, es que no me lo hizo, entonces ya no creo en ella, estoy mal. Eso significa que soy ignorante. Un ignorante porque no entiendo que el que hace los milagros es Dios, y cuando hay un milagro es voluntad de Dios, no debe ser capricho del hombre, ni tampoco exigencia para algún santo de mi devoción. Es la voluntad de Dios. Los milagros se hacen porque Dios así lo quiere, por medio de los santos. ¿Quedó claro? Y es lo que Pedro está indicando. Y fíjense cómo termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero, no olvidemos, los metieron a la cárcel y los interrogan, y así es como responden. Y vean cómo termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. No hay nadie, ningún hombre bajo el cielo, sobre la tierra, que pueda salvar a los hombres. El único que salva es Cristo Jesús, la piedra angular.
Nadie puede salvar, nadie. Solo Cristo Jesús es el único que salva. Por eso, la convicción de Pedro es lo que hemos escuchado en el Evangelio. Son las experiencias que vivieron los apóstoles para poder manifestar la verdad. Habíamos dicho ayer, cuando escuchábamos que Cristo Jesús se apareció, dijo, no soy un fantasma. ¿Por qué existen dudas en sus corazones? No son alucinaciones las que están viendo. No, no es algo que están imaginándose. No, 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 no. Soy yo en persona. Es el Dios vivo y resucitado que se aparecía. Y nuevamente se vuelve a aparecer con ellos. ¿En qué se aparece? En esto. ¿Qué es lo que presenta Juan? Juan presenta las dificultades que hubo en las primeras comunidades cristianas. ¿Cuáles fueron los problemas? Todo aquel que dijera que Jesús es su Señor es reo de muerte. Vamos a matarlo. Ese era un edicto del propio emperador. Confabulado con la autoridad religiosa, la autoridad civil, así actuaban para acabar con la iglesia. Así nacía la iglesia. La iglesia son esas comunidades cristianas que se empezaron a formar por la predicación de los apóstoles. Y recordemos que la iglesia nace el día de Pentecostés, el día de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Por eso, esa experiencia de la pesca milagrosa dice que son 153 pescados. San Juan presenta que en aquel tiempo 153 pescados son los 153 países que se conocían en aquellos tiempos. Todo ese continente no se conocía. Eran los países que se conocían en tiempos de Cristo Jesús. Por eso cuando dice esa pesca, significa que la anunciación, el anuncio de la salvación llegará a todo el mundo. A todo el mundo. Pero veamos bien, ¿por qué no han pescado nada? Si ustedes se fijan bien, ¿en qué momento viene la pesca milagrosa? Ellos no han pescado nada. Camina una figura a la orilla del mar de Tiberíades, o lago de Tiberíades. Está caminando. Ellos pensaron que era alguna persona que como muy temprano iban a la orilla del lago para poder comprar pescado fresco a los pescadores. Y se imaginaron que aquella persona, alguno de ellos, era una persona que iba a comprar. Y entonces esa persona ha preguntado, muchachos, ¿han pescado algo? Y dijeron, no, no pescaron. Echen las redes a la derecha, allí encontrarán peces. Si ustedes se fijaron, eso de echar las redes a la derecha de la barca, recuerden bien, ¿quién está sentado a la derecha de Dios? Cristo Jesús. Por eso las cosas se tienen que hacer en nombre de Cristo Jesús. ¿Está claro? Todo se tiene que hacer en su nombre. Sin Él, nada se sostiene. Sin Él, nada tiene sentido. Sin Él, no se consigue nada. Por eso, ellos escucharon e hicieron eso. Pero Juan identificó esa voz y sabía que esa orden en algún momento ya se las había dado. Juan lo identificó así. Y recordó que Cristo en alguna ocasión les había dicho que echara las redes a la derecha. Sí. Y había pescados, había peces, y lo hicieron. Se vuelve a repetir esa frase y encontraron peces. Por eso cuando viene la pesca, es cuando Juan identifica que el que dio la orden es Cristo Jesús, el que les ha dicho. Por eso dijo, es el Señor. Y tan pronto Pedro escuchó que dijo Juan, es el Señor, pronto se lanzó al agua. Se tiró al agua y salió a la orilla para encontrarse con Cristo Jesús. Por eso las cosas se hacen en nombre de quien está sentado a la derecha. Por eso el paralítico que curó, que Pedro ha curado en nombre de Cristo, es precisamente eso. Lo hizo en nombre de Cristo.
fue curado en nombre de Cristo Jesús. Llegaron, Pedro llegó, dice que había 100 metros, lanzaba la barca a la orilla, se fue nadando y llegó con Cristo Jesús. Se encontró con él, pero ¿qué decirle? Estaba como chiviado, avergonzado porque lo había negado 3 veces. ¿Y cómo decirle? ¿Qué decirle? Y vean el silencio de Pedro. Ven el silencio de los apóstoles, el que habla es Cristo. Encontraron unas brasas y unos pescados asados, vengan a almorzar. Y dice que nadie le preguntó quién eres, porque ya sabían que era Cristo Jesús. Es el encuentro que tienen con Él, es el Dios que come con ellos. Habíamos dicho ayer, eso de que se materialice Cristo. Ese cuerpo vivo y resucitado que se materializa es para que ellos lo vieran, lo tocaran, lo palparan, comprobaran que es Cristo Jesús el que había resucitado. Después aparecerá en ese cuerpo glorioso que transforma la materia, que transforma ese cuerpo glorioso. Pero ellos Cristo tuvo que materializarse para que ellos pudieran comprobar que estaba vivo. Que no era una alucinación, una imaginación, que estaban inventando, no, era Él, tóquenme, soy yo. Por eso come con ellos, almuerza con ellos para poderles comprobar que Él está vivo. ¿Por qué no hablan? Están sorprendidos. ¿Cuándo había resucitado una persona? ¿Cuándo? Jamás habían visto sus ojos eso. ¿Cuándo se había dado cuenta? Jamás, nunca. El primero que resucitó es Cristo Jesús. Por eso para ellos ¿qué es esto? A eso se llama resurrección. Y eso significa que Él pertenece a otra dimensión. Ya no en el tiempo, otra dimensión, la dimensión en el mundo espiritual, la vida eterna, para que lo comprendieran ellos, para que lo entendieran. Por eso, ante esas experiencias, es así como habla Pedro. Por eso habló así, de esta manera, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y nos vamos a dar cuenta que el libro de los Hechos de los Apóstoles, prácticamente los que aparecen solamente son 2 figuras de los que hablan y actúan, Pedro y Juan, y Pedro y Pablo. Son los 2 apóstoles. Son los 2 grandes pilares de la iglesia, los 2 grandes evangelizadores, los que aparecen en el actuar, Pedro y el apóstol Pablo. Quiero pues hoy que nos quedemos con algo. ¿Qué nos vamos a quedar hoy en lo que nos ha dicho el Evangelio? Sin esa piedra angular, si esa piedra la quitamos, nuestra vida se hunde. Es la piedra que sostiene todo, la piedra que da sentido a todo. Esa piedra angular es Cristo Jesús. Es el único que da sentido a la vida. Es el único que nos hace entender el por qué vivir. ¿Por qué vivir de esa manera? ¿Por qué actuar de esa otra manera? Por eso, solamente en Cristo hay respuesta a todo cuanto existe. Todo cuanto existe tiene sentido solamente en Cristo. Toda la creación fue creada por Él. La palabra eterna del Padre. Palabra eterna del Padre, el Padre que pronuncia su palabra, y esa palabra eterna que se hizo carne y habitó entre nosotros es Cristo, pues es la palabra del Padre que se crea todo. Dios que crea todo por medio del Verbo, su Hijo amado. Y todo lo crea por amor, y todo lo hace con amor. Por eso, por medio de su Hijo, que es la fuente del amor de Dios, su propio Hijo. Por eso hoy nos quedamos pues con que todo lo que vayamos a hacer, toda nuestra vida tiene que sostener siempre en Cristo. Todo se tiene que hacer en nombre de Cristo Jesús. ¿Quieres que te salgan bien las cosas? En nombre de Cristo. Todo algo en el nombre de Cristo, no a título personal, en nombre de Cristo. Por eso Pedro dijo que fue en nombre de Cristo en el que Él curó a aquel paralítico. Y fue Cristo el que hizo el milagro por medio de Pedro. Así es de que las cosas que hagamos, nuestra vida, nuestros trabajos, todo lo que hagamos, vida familiar y demás, todo se tiene que hacer en nombre de Cristo Jesús. ¿Quieres que se sostenga todo lo que haces? En nombre de Cristo. Y sin Cristo, nada se sostiene. De pie.